Hola familia, muy buenos días. Es un placer volver a verlos, volver a estar con ustedes. Le agradezco a Dios esta oportunidad. Le agradezco también por sus vidas. Y les ruego que vamos a iniciar esta predicación haciendo una oración. ¿Me acompañan? Señor, damos gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que seas tú nuestro Maestro en esta hora, que nos edifiques a través de la exposición de tu palabra. Te rogamos, mi Dios, que sigas obrando tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Que cada siervo, cada sierva que tú has traído a este lugar, cada persona que viene incluso por primera vez, Señor, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y te damos gracias. Gracias porque en mejores manos no podemos estar. Agradecemos tu dirección, rogamos tu protección, Señor, y te ruego, Padre, tengas misericordia de este tu siervo que va a compartir tu palabra, que me dirijas y que me permitas hablar con denuedo tu palabra. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. ¿Todos traemos Biblia? Sí, a ver, levanten su Biblia. Eso es muy bueno. Sí, la vamos a utilizar y vamos a seguir una serie de temas que me comunican que han seguido en estos últimos días acerca del discipulado. ¿Sí? Y el tema, para los que les guste anotar, el tema de hoy es la importancia del discipulado. Para entender este punto, debemos entender el significado de lo que es el discipulado. ¿Sí? Tenemos un gran mandato de parte de Dios, ¿cuál es? Ir y predicar el Evangelio y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Sí? ¿Qué es el discipulado? El discipulado es enseñar con el propósito de conformar a una persona al carácter de su maestro. ¿Qué es el discipulado? Es enseñar a otras personas, a una o a varias personas, con el propósito de transformar a esa persona conforme al carácter de su maestro y conforme a la doctrina del maestro. La palabra discípulo viene del griego matetes. Matetes significa una persona que como alumno sigue las enseñanzas de su maestro. Se relaciona con el verbo aprender. De ahí que la palabra discípulo signifique alumno o aprendiz. El que se adhiere a una doctrina y vive conforme a ella se le considera un discípulo. Así que cuando nosotros hablemos de discipulado, estamos hablando de alguien que sigue la doctrina de un maestro y no solo eso, sigue la enseñanza y la fe de su maestro. En este caso, nosotros como hijos de Dios seguimos la doctrina y la fe ¿de quién? De nuestro Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que el Maestro conoce y confía es lo que va a enseñar a otros. El vocablo puede aplicarse a todos aquellos que aceptan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo podríamos nosotros definir la palabra discipulado hablando bíblicamente? Es enseñar con el propósito de conformar a la iglesia al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de discipulado dentro de la iglesia, debemos entender esto, que nosotros vamos a enseñar conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y conformar a la iglesia conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina, ¿qué es una doctrina? Una enseñanza. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, querida familia, muchas personas, sin duda, están interesadas en crecer en el conocimiento, y eso no es malo. Crecer en conocimiento no es malo, ¿sí? El conocimiento definitivamente es necesario, pero hay un dicho por ahí que dice que la práctica hace ¿qué? Al maestro.
Así que el conocimiento no es el fin cuando nosotros hablamos de discipulado. ¿Cuál es el fin entonces? Es que seamos como nuestro maestro, ¿sí? ¿El conocimiento es necesario? Sí, pero ese no es el fin. Es el medio por el cual nosotros vamos a llegar a ser, y voy a repetir eso, vamos a llegar a ser discípulos. Para ser discípulos, más adelante, a otras personas. Tú necesitas primero seguir a tu maestro, conformarte al carácter de tu maestro, para que así podamos hacer más discípulos. Juan 8:31 y 32 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta palabra creído en él es muy importante y la voy a profundizar un poquito más adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Según este texto, todos los que habían creído en Jesús y permanecieren en la palabra de Jesús serían verdaderamente sus discípulos. ¿Qué dice el 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunto, ¿la verdad nos hace libres? ¿O qué dice el texto? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, la verdad, si tú la tienes cerca pero no la conoces, si no la entiendes, si no la comprendes, no te va a hacer libre. El conocimiento de esa verdad es lo que te va a hacer verdaderamente libre. Te va a llevar a actuar de una manera correcta para que manifiestes la libertad de todo un verdadero hijo de Dios. Ahora, ¿quién es una persona verdaderamente libre? Alguien que ha conocido la verdad y la pone en práctica. Una persona verdaderamente libre es aquella que pone en práctica el conocimiento adquirido y por tanto hace lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Esa es una persona verdaderamente libre. Aquella que tiene el conocimiento para hacer lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Santiago lo enseña de esta manera. Vamos todos a Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Y qué dice Santiago 1:22? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, lo que me está enseñando aquí la Biblia es que la meta no es el conocimiento, el mero conocimiento, no, sino lo que me está enseñando la palabra de Dios es que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sin duda, querida familia, es difícil crecer en conocimiento. Crecer en conocimiento requiere esfuerzo y es difícil, ¿sí o no? Pero es más difícil vivir de acuerdo al conocimiento que tenemos. Pero eso es la meta, que nosotros vivamos de acuerdo al conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Esa es la meta. La madurez, ¿cómo la vamos a reflejar como hijos de Dios? La madurez refleja el carácter de una persona. ¿Cómo vamos a manifestar ese carácter? En base al conocimiento que ya hemos recibido. ¿Y cómo damos a conocer ese carácter? Por cómo vives, por cómo piensas y una parte bien importante, por cómo hablas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú te vas a dar a conocer por lo que hay en tu corazón. Y eso va a salir, ¿por dónde crees? Por tu boca. ¿Sí? Nos vamos a dar a conocer por lo que hablamos.
por cómo actuamos, por cómo nos conducimos, por lo que oímos, por lo que vemos. Y todo eso, las demás personas, mira, te están viendo. Y la pregunta aquí es, ¿eres un ejemplo a seguir? ¿Eres un discípulo de nuestro Señor Jesucristo que vale la pena mirar y seguir los pasos como maestros? Porque en cierta medida todos somos maestros. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Todos enseñamos algo. ¿Sí? Todos, en cierta medida todos somos maestros. Y la gente está viendo a quién, aquellos que se dicen cristianos, cómo se conducen, qué piensan en esta circunstancia, cómo le hacen en medio de las circunstancias difíciles aquellos que se llaman cristianos. Y la gente tiene la mirada puesta en nosotros, y el propósito de Dios es que no te vean a ti, sino que vean el reflejo de nuestro Señor Jesucristo manifestado en tu estilo de vida. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Entendiendo que el conocimiento no transforma, voy a enfatizar esto. El conocimiento no transforma. Tú puedes tener mucho conocimiento y vas a llegar a ser un intelectual, pero eso no te va a transformar. Lo que transforma es la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es lo que tiene el poder de transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La palabra obedecer, su significado es muy interesante. ¿Por qué? Significa oír inteligentemente. ¿Qué significa la palabra obediencia? Oír inteligentemente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obedecer de una manera voluntaria, con convicción. Obedecer significa entonces oír con atención la voz del Maestro, la palabra de Dios, para que nuestra reacción sea una obediencia voluntaria. Tú puedes obedecer por muchas razones, por conveniencia, ¿sí o no? Pero esa obediencia ya no es voluntaria, sino ya estás buscando lo tuyo. Lo que Dios quiere es que estés convencido de tu obediencia. Cuando un verdadero creyente obedece la palabra de Dios, lo hace por convicción. ¿Por qué obedecemos nosotros? Por convicción. Obedecemos la palabra de Dios convencidos, persuadidos a quién estamos obedeciendo. ¿Sí me explico? Sabemos a quién estamos obedeciendo cuando leemos la palabra, porque Dios se ha manifestado a tu alma y a mi alma. El conocerlo a Él y el conocer su doctrina te va a dar un convencimiento de que eso es la realidad de las cosas y que no hay mejor cosa que te pueda guiar a tu obediencia. Cuando nosotros adoramos, acabamos de adorar a Dios. Mi pregunta es, ¿sabes a quién estás adorando? Como hijo de Dios sabemos a quién estamos adorando. Como hijo de Dios sabemos a quién estamos obedeciendo. Job dijo, yo sé en quién he creído y sé que mi Redentor vive. O sea, nuestra fe no es ciega. Tú no estás siguiendo a alguien que no conoces. Si verdaderamente eres hijo de Dios, sabes a quién estás siguiendo, sabes conoces la voz de tu Maestro, sabes a quién estás obedeciendo. El apóstol Pablo lo entendió y dijo en Romanos 1, 16 y 17. Nosotros como hijos de Dios entendemos y sabemos a quién estamos adorando, a quién estamos obedeciendo, porque Dios abrió nuestro entendimiento y nos dio inteligencia. El apóstol Pablo no se avergonzaba de todo esto y dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? ¿Sí? Muchos
tenemos de memoria ese texto. La fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Pero ¿qué es la fe? Es depositar toda tu confianza en el Maestro. Ustedes están sentados ahorita en esa silla y están confiando, se sientan cómodamente confiando que esa silla va a soportar su peso. Cuando nosotros seguimos a Cristo Jesús, también confiamos plenamente en que Él es el camino, Él es la verdad y yo soy la vida. Jesús no dijo, yo soy uno de tantos caminos. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso es una verdad absoluta. En Mateo 28:16, vamos todos a Mateo 28:16. Mateo 28:16 al 20 vamos a leer. Nosotros a través de la Biblia sabemos que Juan el Bautista tuvo discípulos, el apóstol Pablo tuvo discípulos, ¿sí? Muchos hombres de Dios tuvieron discípulos, los 12 discípulos tuvieron más discípulos, ¿sí? Vamos a leer Mateo 28:16. ¿A quiénes se le llamaba discípulos en esa época? A todos los que seguían a sus maestros, ¿sí? 28:16 dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Habrá gente que dude hoy en día? Por supuesto que sí. Fíjense qué dice más adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto número 1, un discípulo no va solo, lleva la presencia de Dios, ¿sí? Un discípulo, ¿se acuerdan que iban enviados de dos en dos? De dos en dos, ¿sí? Un discípulo enseña a las demás personas a obedecer, ¿qué? Las instrucciones del Maestro. O sea, nosotros como hijos de Dios vamos a enseñar a obedecer a nuestros discípulos. Los que son padres tienen una tarea muy hermosa, que es como dirigir a sus hijos, predicarles el Evangelio, instruirlos en la palabra de Dios, para que ellos también sigan ¿qué? Las pisadas de Jesús, pero ellos lo van a ver primeramente en ti, ¿sí? Van a esperar esa enseñanza, y esa enseñanza la van a querer ver en ti, no en otras personas, O sea, yo te enseño y mira cómo camina aquel, síguelo a él. No, tú enseñas con el ejemplo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Predicar el Evangelio, querida familia, no es lo mismo que hacer discípulos. Muchas veces erramos en este sentido. Creemos que hacer discípulos es armar una campaña evangelística, se predica el Evangelio y ya tuve, 1,000 seguidores, 2,000 seguidores, 30,000 seguidores. No es así. Evangelizar tiene un propósito. Discipular es totalmente diferente. El evangelizar, el predicar la palabra, es un medio por el cual vamos a llegar a la meta, que es hacer ¿qué? Discípulos. La meta entonces, ¿cuál es, querida familia? Díganlo conmigo. Hacer discípulos, ¿sí? No es nada más predicar el Evangelio, eso es en parte, pero no solo eso es lo que se nos manda. Ir y predicar el Evangelio y hacer ¿qué? Discípulos. El evangelismo es una parte, un medio por el cual llegamos a la meta, que es hacer discípulos. Jesús nos amplía un poquito el panorama en Mateo 7:24. Mateo 7:24 y 25. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras
y subrayen lo que viene a continuación. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra esa casa, contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Mateo 7:26, versículo que sigue. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, es decir, de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? ¿Predicaban la verdad? Sí, pero no la hacían. Y Jesús les estaba enseñando la verdad haciendo lo que la verdad dice. Por eso les dice que Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, esa persona se había ganado el respeto de lo que estaba enseñando. ¿Cómo? Con su ejemplo. Y los escribas, ¿no? Decían, hagan, pero ellos no hacían. Hagan esto, y ellos no lo hacían. ¿Quiénes son llamados discípulos? Es una pregunta interesante. ¿Acaso yo soy un discípulo? ¿Acaso yo soy llamado discípulo? Vamos a ver quiénes son llamados discípulos. En primer lugar, pues los 12 seguidores elegidos por Jesús. Los 12 seguidores elegidos por Jesús. Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quiénes llamó Jesús? ¿A los más capacitados? ¿A los que levantaron la mano y dijeron, Señor, heme aquí? ¿A esos? No, Él llamó a los que Él quiso de una manera soberana. ¿Y qué hicieron? Y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. También son llamados discípulos los creyentes en Jesús. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levanten su mano, así con convicción, firmes, que digan, yo soy un creyente de Jesucristo. Pero vamos a ver qué significa ser un creyente. Porque no es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. Hay una diferencia totalmente abismal. Mucha gente allá afuera puede decir, yo creo en Cristo. ¿Pero qué es creer en Cristo? ¿Quién es un creyente en Cristo? La verdadera realidad o la realidad de las cosas es que el que sigue a Cristo y el que conoce a Cristo y el que conoce la enseñanza de Cristo y la sigue, ese es un verdadero creyente. Muchos pueden decir, yo creo en Cristo, sin conocerlo. Sin conocerlo. ¿Sí? Pero el verdadero creyente le cree a Cristo. Y para creerle a Cristo tú tienes que conocer que su doctrina, su enseñanza, la palabra de Dios. Conocer es importante, pero analicemos entonces la palabra conocer. ¿Qué significa conocer? La palabra conocer significa saber, entender y comprender. Porque yo puedo tener mero conocimiento sin entender lo que yo o sin comprender lo que yo estoy recibiendo. Así es que el verdadero entendido en la palabra de Dios conoce, entiende y comprende. ¿Qué? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué necesito yo para comprender? Nacer de nuevo. ¿Sí? Nacer de nuevo. Y eso es una obra sobrenatural que Dios hizo en ti y en mí para que lo podamos seguir. ¿Tú puedes seguir hoy a Cristo? Por supuesto que sí. ¿Gracias a qué? A que Él comenzó en ti la buena obra y Él la terminará.
Yo estoy convencido de eso y le doy gracias a Dios. Señor, gracias porque dependo de ti. Y es en dependencia de tu Espíritu que mora en mí que yo puedo obedecer, puedo entender y puedo compartir las verdades del Evangelio. De otra manera no lo podríamos hacer. Recuerdan que los discípulos, ¿en dónde nosotros podemos ejercer la tarea del discipulado? Dentro de la iglesia. Es la iglesia la que va a generar discípulos. Podemos generar discípulos los miembros de la iglesia en una casa o en otros lugares, pero son los miembros de la iglesia los que están llamados a hacer discípulos, porque a ti se te ha encomendado, y vamos a verlo más adelante. En Hechos 6.1, por favor, Hechos 6.1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Jesús no tuvo solo 12 discípulos, había mucha gente que lo seguía después de sus 12 discípulos elegidos por él. Había muchos seguidores de Cristo. Entonces la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? La tarea, ¿sí? La tarea de, por ejemplo, hoy aquí en la iglesia, de acomodar las mesas, las sillas, el audio, la pantalla, de poner todo en orden. Todas esas tareas las estaban haciendo los 12 discípulos. Y hoy en día podemos ver ejemplos en iglesias que todas esas tareas las hace una sola persona, el pastor, o 2 o 3, cuando todos deberíamos de contribuir a la obra del Señor. Todos. ¿Sí? Si tú eres miembro de la iglesia, estás formando un equipo, un organismo. ¿Sí? Eres parte de un organismo y cada miembro de la iglesia tiene una función. ¿Sí? No hay ningún miembro que esté ahí sentado sin hacer nada, o bueno, sí los hay, pero no debería. Entonces, todos formamos parte de un cuerpo y de un organismo. Tenemos que estar activos. ¿En qué puedo servir? ¿Sí? Y Dios te va a llevar a la madurez y Dios te va a hacer un llamado que tú ni te esperas, cuando Él vea que cuando eres fiel en lo poco, sobre mucho te pongo. Me quedé en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. No cualquier persona, Noten que dice la Escritura: buscad, ¿a cuántos? 7 varones. ¿Y la característica cuál es? De buen testimonio. Desafortunadamente en muchas iglesias tú volteas y dices: voy a buscar a 7. Híjole, de este lado no hubo. Voy a buscar a 7 de este lado. No, tampoco hubo. Voy a buscar a 7. Y no encuentras a gente de buen testimonio. Bueno, eso se debe a muchas cosas. Nosotros, al predicar la palabra de Dios, a exponerlos a la palabra de Dios, estamos enseñando la doctrina de Jesús, y eso los va a conformar conforme al carácter de Jesucristo y conforme a la misión de nuestro Señor Jesucristo, que es ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Cuando tú entiendes esto, entonces tú vas a participar para hacer discípulos, porque ya entiendes que tú eres un discípulo que está siendo formado al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vas a compartir lo que te fue dado. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Me di a entender? O sea, tú no puedes dar algo que tú no tienes. Y debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Conocimiento, inteligencia, sabiduría. Dios te ha dado sabiduría hoy en día, te ha dado entendimiento. Ponlo en práctica, úsalo.
Versículo 4. Perdón, el 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Veía yo a estos pequeñitos que oramos por ellos. ¿Qué les vas a enseñar a esos pequeñitos? ¿Qué les vamos a enseñar a esos pequeñitos? Es una responsabilidad que Dios va a demandar de ti y de mí, porque es la generación que va a representar a nuestro Señor Jesucristo más adelante. ¿Qué les vamos a enseñar? Dice el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El preparar un mensaje, el compartir un mensaje requiere tiempo, familia. No es que anoche a las 3, 4 de la mañana, me despierto, me preparé, ya está. Cuestión de meterlo al microondas y ya está listo el mensaje. No, no es así. Preparar un mensaje requiere tiempo, ¿sí? Requiere compromiso y no es de la noche a la mañana. Y los apóstoles estaban dejando la enseñanza bíblica por servir a las mesas. Hoy en día muchos pastores, desafortunadamente así es, porque no tienen quien les ayude. Y nosotros debemos de apoyar a quienes, a nuestros pastores, entendiendo que el trabajo del pastorado requiere tiempo, esfuerzo, y es muy bueno el servicio a la iglesia, como para que estemos sin participar dentro de ella. El 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud e eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y en Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó a los discípulos? Cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Anótenlo. Oye, ¿qué profesión, qué religión eres? No tengo yo ninguna religión. Yo sigo a Cristo. Soy cristiano y soy seguidor de mi maestro, soy seguidor de Cristo. El cristianismo no es una religión más. El cristianismo es tener una relación, una comunión íntima tú con tu maestro. Y teniendo esa comunión, entonces vas a manifestar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque lo vas a conocer personalmente. Vas a tener una relación, no una religión más. Entonces, cristiano significa un seguidor de Cristo. Y todo verdadero creyente, entonces, es un discípulo. Todo verdadero creyente es un discípulo que está siendo equipado, que está siendo enseñado, que está siendo adoctrinado, que está siendo santificado para la obra del ministerio. La palabra santificación o santo significa apartado para las cosas de Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, como verdaderos creyentes, estamos siendo equipados, enseñados, adoctrinados para la obra del ministerio. En segundo lugar, ¿qué se espera de un discípulo? ¿Qué es lo que Dios espera de un discípulo? ¿Qué espera Dios de un discípulo? Pregúntatelo, ¿qué espera Dios de mí? La palabra se usa especialmente para los discípulos de Jesús. El discipulado se basa en un llamamiento de Jesús, y ese llamamiento
es una convocatoria. Vamos a Marcos 1:17 y vamos a ver qué se espera de ti y de mí como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo esto, querida familia, como fundamento de este punto, que el discipulado se basa en un llamamiento que Jesús hace, y ese llamamiento es una convocatoria de parte de Dios. ¿Qué es? Una convocatoria de parte de Dios. En otras palabras, el discípulo está siendo convocado a ser como su maestro. El discípulo está siendo convocado para ser como su maestro. ¿Qué dice Marcos 1:17? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, unos estaban pescando y les dijo: dejad las redes y seguidme. Bueno, hoy Dios también te dice a ti: ya deja las redes y sígueme. ¿Sí? Pero esas redes se han convertido en redes sociales. Ya deja las redes y sígueme. ¿Qué más? ¿Qué se espera de un discípulo? Que el discípulo esté siendo convocado a obedecer como su maestro. En Juan 14:15, Jesús dijo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Un verdadero discípulo obedece a su maestro. ¿Sí? Obedece por amor. La manera en que nosotros vamos a manifestarle el amor a Dios, ¿sabes cómo es? ¿En qué grado está tu obediencia? Y ahí es donde, híjole, reflexiona, medita en eso. Porque en la manera que tú obedeces a Dios es en la manera que tú lo amas. Si eres discípulo de Cristo, es lo que se espera de ti, obediencia. Un punto más, el discípulo está siendo convocado a amar como su maestro. ¿Sí? No solo amar a su maestro, sino a amar como su maestro. En Juan 13:35, Juan 13:35, es un texto muy interesante. En esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Eres discípulo de Cristo? Esta es una instrucción para ti. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y el verdadero amor no busca lo suyo, sino el beneficio de los demás, el beneficio de los otros. Otra característica del discípulo: el discípulo está siendo convocado a ser fiel como su maestro. Tú y yo debemos ser fieles como nuestro maestro. Nuestro Dios Jesucristo fue fiel. Juan 15:8. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La fidelidad se va a manifestar, según este texto, cuando nosotros damos fruto. Y un fruto del Espíritu que mora dentro de ti. ¿Y cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. ¿Me faltó? ¿Cuál? Templanza, dominio propio, ¿sí? Todo eso es una característica del Hijo de Dios, que posee una fe genuina, que posee una fe verdadera, no que profesa. Muchos profesan una fe. No, el verdadero Hijo de Dios posee una fe que lo va a llevar a dar fruto del Espíritu. ¿Sí?
No es lo mismo profesar una fe. ¿Cuántos profesan una fe falsa, que no salva? El que posee esa fe, posee también el Espíritu de Dios que le fue dado. Y por eso podemos vivir una vida cristiana genuina. ¿Qué más? El discípulo está siendo convocado a ser humilde como su maestro. El discípulo está siendo convocado a ser humilde como su maestro. Mateo 10:24 dice así. Mateo 10:24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Lo más que puede hacer un discípulo, querida familia, es ser igual a su maestro. Otro punto, el discípulo está siendo convocado a perseverar. Una cosa es preservar, Dios nos preserva, ¿sí? Y otra cosa es perseverar. Nosotros somos constantes, nos esforzamos por estar firmes en la palabra de Dios, pero gracias a Dios que Él es el que nos preserva, ¿sí? Pero nosotros debemos de perseverar. ¿En qué? En el conocimiento de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí viene una pregunta: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es el maestro de maestros? ¿Sí? ¿Es el Señor confiable al cual podemos seguir? ¿O quién es Cristo para ti? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué contestaríamos? ¿Quién es Cristo para ti? Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos en Mateo 16:13. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Quién le preguntó a quién? Jesús le preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Jesús nos pregunta esto a nosotros, como discípulos, como hijos, como siervos de Dios. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título que portaría el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Quién es Cristo para ti? Ellos dijeron, pues unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros, querida familia, quién decís que soy? Y respondió Simón Pedro. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? El Señor. ¿Sí? ¿Quién se ha revelado a tu alma? ¿Quién se ha revelado a mi alma? Nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nosotros lo podamos conocer como Él quiere ser conocido. No como el Jesús que se pinta a la gente en una imagen en su mente y no es el Dios de la Biblia. Dios se manifestó al hombre a través de la palabra de Dios. Esa es la manera correcta que tú debes conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, quien fue enviado. Vamos a ir aterrizando esto, vamos sobre el final. ¿Qué recompensas reciben los discípulos de Jesús? O sea, el ser discípulo, bueno, para ti puede ser una carga, pero no para aquel que ha entendido el mensaje. El seguir a Cristo es una bendición. Tiene sus recompensas. El ser siervo, el ser discípulo de Cristo, tiene sus recompensas. ¿Qué recompensas reciben los discípulos de Jesús?
Bueno, en primer lugar, son reconocidos por Cristo. Vamos a Mateo 12:49. Mateo 12:49 nos enseña este punto, que seremos reconocidos por Cristo. Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo: He aquí mi Padre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. También seremos iluminados por Cristo. En Juan 8:12 dice: Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿y quién es un discípulo? Un seguidor de Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también seremos guiados por el poder del Espíritu de Dios. Tu vida cristiana y mi vida cristiana solamente puede ser llevada en dependencia del Espíritu de Dios que mora dentro de ti. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo también va a ser honrado por el Padre. Dice la Escritura que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será ¿qué? Humillado. Juan 12:23 dice así: Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tú y yo, querida familia, somos como ese grano, que si no cae a tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. ¿Sí? Hay un proceso en la vida cristiana. Dios te elige, te bendice. ¿Sí? Dios te elige, te bendice, te parte y te comparte. ¿Sí? Y si no caemos a tierra y morimos, no podemos dar fruto. ¿Sí? Eso está representado en la cena del Señor. Dios toma el pan, lo bendice, lo parte y lo comparte. Pero Él no va a compartir nada que Él no haya elegido, que no haya bendecido y que no haya partido. Porque para que seas tú de bendición a otros, tiene que existir ese proceso. Dios te elige, te bendice, te parte y te comparte. Versículo 25: El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Mi Padre qué? Le honrará. En aquel día, querida familia, para terminar, todos en aquel día, hay un día, una cita que tú y yo no podemos evitar. Jesús viene por segunda vez. Y en Mateo 7:21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. ¿Quién? El que hace la voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El cristianismo, querida familia, no es sino tener una relación íntima tú con el Hijo de Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Tener una comunicación tú con el Hijo de Dios.
Tú tienes comunicación con Dios por medio de la oración y Él se comunica contigo a través de su palabra. La pregunta es, cuando te comunicas con Él, ¿esperas la instrucción del Señor o nada más estás comunicándote con Él a favor tuyo? Estamos aquí para servir, no para ser servidos. Sirvamos a los demás. ¿Sí? Que Dios tenga misericordia de nosotros porque todos hemos errado, hemos fallado, pero Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Le pido a Dios que esto haya sido de edificación y que nos ayude a crecer en el conocimiento para ponerlo en práctica y ser así discípulos de nuestro Señor Jesucristo, para poder hacer discípulos y poder compartir con las generaciones que vienen detrás de nosotros, compartir estas verdades que los llevará al crecimiento, a la madurez y a dar mucho fruto. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias en esta hora por tu bendita palabra. Gracias porque lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es como una espada que penetra a nuestros corazones, a lo más profundo de nuestro ser y que nos permite ver la realidad de nuestra condición delante de tus ojos. Te rogamos que tú nos purifiques, nos limpies, que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí presentes, que levantes esta iglesia, que sea formadora de discípulos, que no solo nos conformemos con predicar el Evangelio, sino a ser discípulos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Que la gente sea expuesta a tu palabra y que sea transformada por medio de la exposición de tu palabra y que seamos conformados al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta hora por cada miembro de esta iglesia, por sus pastores. Bendícelos, rodéalos de siervos fieles, de siervos que puedan ellos considerar como un apoyo. Ayúdalos, Señor, y bendice a cada miembro, a cada mujer, a cada varón, a cada pequeñito. Instrúyenos, capacítanos para seguir la obra y la misión de nuestro Señor Jesucristo, que es ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querida familia, para mí fue un placer estar con ustedes. Que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a sus hogares, que Dios les guarde.